Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí nuevamente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a tocar las fibras más sensibles de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las estrellas turcas. Tenemos un título que promete ser muy emotivo, algo que nos hace pensar en los tesoros más preciados de nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando ese título menciona a Kerem Bürsin, bueno, la expectación se dispara. El título que hoy nos trae aquí es La confesión de Kerem Bürsin, él es mi tesoro más grande. Así que prepárense para una dosis de confesiones sinceras, reflexiones profundas y por supuesto, el carisma inconfundible de Kerem. Antes de empezar a desgranar este emocionante tema, quiero hacerles un recordatorio rápido pero muy importante. Si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido que les encanta. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta confesión tan personal de Kerem Bürsin. Cuando escuchamos la frase «él es mi tesoro más grande», nuestra mente inmediatamente vuela hacia diferentes posibilidades. Podría ser un hijo, un padre, un hermano, un amigo cercano, o incluso una mascota que se ha robado nuestros corazones. Pero en el contexto de Kerem Bürsin, la figura que evoca esta profunda conexión y sentimiento de invaluable posesión nos lleva a pensar en relaciones muy significativas. La industria del entretenimiento turco y en particular la vida de actores tan queridos como Kerem, a menudo está bajo el escrutinio público. Cada paso, cada palabra, cada relación es analizada y comentada. Sin embargo, hay ciertas declaraciones que trascienden el mero chisme y nos revelan facetas más humanas y vulnerables de estas personalidades que admiramos. La confesión de Kerem, tildando a alguien de su tesoro más grande, nos invita a preguntarnos quién podría ser esa persona especial en su vida. Históricamente y para muchos de sus seguidores, la relación que Kerem tuvo con Hande Erçel fue una de las más comentadas y queridas. Ambos actores compartieron pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, donde su química fue tan palpable que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La forma en que se miraban, la complicidad en sus escenas, todo apuntaba a una conexión muy real. Fueron protagonistas de innumerables rumores, pero su relación se confirmó y durante un tiempo, se convirtieron en una de las parejas más populares de Turquía. Las fotos que compartían, los viajes juntos, las tiernas dedicatorias, todo alimentaba la imagen de una pareja que se amaba profundamente. Para muchos fans, Hande Erçel era la respuesta obvia a esa pregunta, la persona que Kerem podría considerar su tesoro. Y es comprensible porque cuando dos personas comparten tanto tiempo, tantos éxitos y una conexión tan visible, es natural que la audiencia proyecte sus deseos y esperanzas en esa relación. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de los famosos, es dinámica y a veces sorprendente. Las relaciones pueden evolucionar, cambiar o, lamentablemente, llegar a su fin. Y aunque los fans pueden anhelar que ciertas parejas perduren para siempre, es importante recordar que son seres humanos con sus propias vidas y decisiones. Si bien la relación con Hande fue un capítulo muy importante y público, y seguramente dejó marcas imborrables en Kerem, el tiempo y las circunstancias a veces nos llevan por caminos diferentes. La frase «él es mi tesoro más grande» puede referirse a muchos aspectos de la vida, y no siempre tiene que ser un amor romántico. Pero, ¿qué pasa si esta confesión no se refiere a una pareja sentimental? ¿Qué otras personas podrían ser consideradas un tesoro invaluable en la vida de un artista como Kerem Bürsin? Pensemos en su familia. Los lazos familiares son fundamentales para la mayoría de las personas, y para alguien que a menudo está lejos de casa, trabajando en proyectos agotadores, el apoyo y el amor de su familia son un pilar de fuerza. ¿Podría ser su madre, a quien a menudo menciona con gran cariño y respeto? ¿O quizás su padre, si la relación con él es igualmente fuerte? Los hermanos, los tíos, los abuelos, todos ellos pueden ocupar un lugar privilegiado en el corazón. En el caso de Kerem, que ha pasado gran parte de su vida en el extranjero, el ancla familiar debe ser aún más importante. Los recuerdos de infancia, las tradiciones, el sentido de pertenencia, todo eso configura quiénes somos y a quienes valoramos. Otra posibilidad, que a veces subestimamos, es la de la amistad. En el mundo del espectáculo, donde las amistades pueden ser fugaces y superficiales, encontrar un amigo verdadero y leal es un tesoro de incalculable valor. Alguien con quien compartir los triunfos,
También los fracasos. Alguien que te conoce bien, que te apoya incondicionalmente, que te dice la verdad aunque duela, y que está ahí en los momentos difíciles. Kerem tiene un círculo cercano de amigos, muchos de ellos también figuras públicas, con quienes comparte momentos de ocio y apoyo mutuo. Un amigo así, estado en las buenas y en las malas, ciertamente podría ser descrito como un tesoro. Y luego está la reflexión más profunda, la que tiene que ver con el crecimiento personal, con el amor propio, con el camino recorrido. ¿Podría ser que Kerem Bürsin, en su proceso de madurez y autoconocimiento, haya llegado a la conclusión de que él mismo es su tesoro más grande? Esta idea puede sonar un poco egoísta al principio, pero pensémoslo bien. Si uno no se valora a sí mismo, si uno no se cuida, ¿cómo puede entonces amar y valorar a los demás de manera sana y plena? Aprender a aceptarse, a perdonarse, a priorizar su bienestar físico y mental, a reconocer su propio valor intrínseco, eso es un proceso monumental y, sin duda, uno de los tesoros más difíciles de encontrar y cultivar. En la vorágine de la fama, donde la presión por cumplir expectativas es constante, llegar a este punto de autoaceptación y amor propio es, realmente, un logro digno de ser celebrado y confesado. Ahora, si nos centramos en las declaraciones recientes y el contexto en el que esta frase ha cobrado relevancia, hay un nombre que ha surgido con fuerza, y es el de su perro, Sherman. Sí, han oído bien, su perro. Y francamente tiene todo el sentido del mundo. Los que tenemos mascotas sabemos el inmenso amor incondicional que nos brindan. Son parte de nuestra familia, son nuestros confidentes silenciosos, son la alegría que nos espera en casa después de un día agotador. Sherman, el Golden Retriever de Kerem, ha aparecido en numerosas publicaciones en sus redes sociales, y la ternura con la que Kerem interactúa con él es evidente. Las caricias, los juegos, los paseos por la playa, cada imagen habla de una conexión profunda y genuina. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre quién era su tesoro más grande, Kerem Bürsin, con una sonrisa que iluminaba su rostro, respondió sin dudarlo, Sherman. Y continuó explicando por qué. Dijo que Sherman le brindaba un amor puro sin juicios, y que en los momentos de estrés y presión de su carrera, la presencia de su perro era su refugio y su calma. La forma en que Kerem describió a Sherman, con tanta emoción y detalle, realmente nos hace ver la profundidad de ese vínculo. Para él, Sherman no es solo una mascota, es un compañero fiel, una fuente constante de felicidad y un miembro de su familia que ocupa un lugar insustituible en su corazón. Y es ahí donde reside la belleza de esta confesión. Nos muestra una faceta muy humana y tierna de Kerem Bürsin. Nos enseña que el amor y los tesoros más grandes no siempre se encuentran en las relaciones románticas, por muy importantes que éstas sean. A veces el amor más puro y desinteresado viene en forma de 4 patas peludas que mueven la cola cuando nos ven llegar. Sherman le ha dado a Kerem ese amor incondicional que todos buscamos en algún momento de nuestras vidas. En un mundo donde las apariencias y el éxito profesional a menudo se llevan el protagonismo, es refrescante ver a una figura pública confesar que su mayor tesoro es una criatura que le ofrece amor sin pedir nada a cambio. La confesión de Kerem Bürsin de que Sherman es su tesoro más grande es una lección de humildad y una celebración del amor puro. Nos recuerda la importancia de valorar a aquellos seres que nos brindan felicidad genuina, sin importar su especie o su rol social. Es una muestra de que las estrellas de cine también tienen sus afectos más profundos y que estos a menudo se encuentran en las cosas más sencillas y puras de la vida. El amor de una mascota es un regalo, y Kerem ha sabido reconocerlo y honrarlo. Su declaración no solo nos revela un aspecto íntimo de su vida, sino que también puede inspirar a muchos de nosotros a reflexionar sobre quiénes son nuestros propios tesoros más grandes. En resumen, hoy hemos explorado la emotiva confesión de Kerem Bürsin, quien ha revelado que su tesoro más grande es nada menos que su adorado perro Sherman. Hemos recordado sus relaciones pasadas y la importancia que tuvieron, pero hemos llegado a la conclusión de que el amor incondicional y la alegría que Sherman le brinda han ocupado un lugar especial y único en su corazón. Esta revelación nos muestra la sencillez y la profundidad del amor verdadero, que no entiende de fama ni de escenarios, sino de lazos genuinos y afecto puro. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta mirada íntima a la vida de Kerem Bürsin y a esa confesión tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen mascotas que consideren sus tesoros más grandes? ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? Déjenmelo saber en la
Sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, no olviden que su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.